Ahora que salió el pase de batalla del 2020, tenemos muchas nuevas novedades, entre las que más destacan las recién salidas personas y arcanas para ciertos héroes, que de por sí ya tenían un trasfondo bastante interesante. Puch, Anti-Mage, Queen of Pain, Wraith King y Windranger son los nuevos elegidos para ser las estrellas en esta temporada del año. Con un nuevo aspecto, tienen historias que los complementan bastante bien, y eso es lo que veremos hoy. Yo soy Dian Barovdothin, empecemos. Esta vez iremos directo al grano, empezando por el primero en la lista, Puch, el carnicero de juguetes. El más temido entre todos los habitantes de la caja de juguetes llenos de pelusa. El carnicero de juguetes acecha las esquinas y las sombras del cajón, siempre en la búsqueda de su próximo asesinato. Todos los juguetes saben que una vez que el carnicero tiene sus ganchos sobre ti, tu relleno y tu vida se pierden. Quedan esparcidos por la jungla, mientras el monstruo de peluche se aleja de tus restos harapientos. Posiblemente de un universo en el que los héroes tal y como los conocemos son muy diferentes. Y al parecer tenemos una confirmación de un inicio de lanzamiento de personas con un estilo de peluche o de juguetes, por lo que podemos esperar varios más así en años futuros. Como un dato especial, en su arte se especifica que su brazo derecho es el que será usado como gancho, en lugar de llevar uno real. Anti-Mage Persona, el camino del discípulo. De las cenizas de la fe de Turstar-Kuri, el mundo ve surgir un nuevo linaje. Entrenada por las formas olvidadas por su mentor adoptivo, el Anti-Mage, la discípula Wei ha sido llamada por Tyler State. Al parecer, Anti-Mage logró tener un discípulo, o en este caso una discípula, para mantener el legado de los Turstar-Kuri con vida, llegando hasta este punto en el que demostrará todas sus enseñanzas en la Guerra de los Ancestros, siendo reconocida por Tyler State. Recordemos que Tyler State es la entidad que regula la magia en el mundo de Dota 2, y puede que consideren a Wei para convertirse en parte de los sensores de Tyler State, tal como lo hizo Anti-Mage, u otros más como vimos en algunas imágenes de Article. Como curiosidad, Wei es un nombre bastante chino, por lo que puede que los Turstar-Kuri se basen en algún lugar de esta región, o quizás sus alrededores. Además de que por el momento se desconoce cómo se conocieron estos dos. Y las armas que contiene no parecen ser físicas por ser tan delgadas, por lo que a mi parecer Wei podría tener un dominio mayor de las fuerzas contra la magia que el propio Anti-Mage. O su entrenamiento la llevó a lograr usar su propia mente para generar armas psiónicas, como es el caso de Templar Assassin, del que también tiene mucho parecido físico. Wraith King Arcana, el rey esqueleto. En una época perdida, incluso para su propia memoria, Ostarion alimentó su ansia de vida eterna no con esencia espectral, sino con una cosecha de huesos casi interminable. Las paredes de su palacio estaban formadas por hueso en llamas. Las calles estaban pavimentadas con huesos de todo tipo de criaturas y de cada enemigo, y aquellos que de la carne que entraron en este dominio tuvieron mucho cuidado, porque el rey era ante todo un coleccionista, y nada se movía en el imperio de los huesos sin convocar la mirada de sus ojos sin pestañear. Esta descripción no dice demasiado, pero por época perdida, quizás se refiere a un momento en el pasado en el que Ostarion tuvo esta apariencia. Así que deduciéndolo podríamos decir que no estamos viendo el regreso del rey esqueleto, sino un recuerdo de este, antes del evento The Wraith Night, e irónicamente, un recuerdo en el que jugarlo era totalmente gratis. Queen of Pain Arcana, eminencia de Ristol. Contenta durante tanto tiempo explorando el patio de juegos del reino de los mortales, Akasha regresa ahora al tribunal de Ristol, donde su estrella ha caído en su ausencia. Pero la reina de arriba pretende reclamar también el trono de abajo. Al llegar a un acuerdo con un príncipe demonio exiliado, Akasha ha tomado una nueva medida de poder, y sus planes diabólicos por fin están listos para empezar. Bien, para esto debemos buscar un poco mejor en el lore, empezando con el tribunal de Ristol, así que escuchemos qué es lo que dice Yolixia acerca de esto.
To those willing to step into a world of demonic etiquette and politics, the Court of Ristoul is willing to offer considerable power for a price. Nos deja en claro que el Tribunal de Ristoul es un lugar en el que los mortales y los demonios hacen tratos para obtener poder o aquello que estos deseen. Pero bueno, esto siempre trae una mayor ganancia a los demonios, entre los cuales se encuentra el mismísimo Nevermore. Shadowfiend haciendo tratos con los mortales para obtener más almas a su colección. I knew why you're here. Despite all your intentions and ambitions, things didn't go as planned and you need help. Help that the Court of Ristoul is willing to provide. But before we lend you our strength, there's something we need you to do. Ahora sabemos que Akasha en algún momento perteneció al Tribunal de Ristoul y lo abandonó o fue exiliada al momento de ser llamada al plano mortal, historia que podemos ver en su propio lore, y que ahora, después de un trato con un demonio exiliado, adopta una forma más poderosa, probablemente su forma original antes de llegar a nuestro plano, y que desconocemos sus intenciones para volver a este lugar. Wind Ranger Arcana, brújula del vendaval creciente. Ni siquiera Liralei entendió el verdadero alcance de su conexión con el Guardián del Viento. Sin el conocimiento de sus antepasados, o el recuerdo de sus primeros días, no podía evitar escuchar la verdad en los susurros de los árboles soleados a su alrededor, o las tormentas que aullaban y mantenían a raya incluso la luz del día. Algo simple pero igual de encantador e impresionante. Liralei ahora tiene una conexión más fuerte con el Guardián del Viento, desencadenando un poder mayor, el cual sería incluso mayor si conectara con sus antepasados. La verdad no hay mucho más que decir, pero el arte conceptual, no solo de este sino de todos los cosméticos que vimos en este año, se ven bastante bien. Bien, es toda la información que tengo para este video, pero tú dime, ¿ya tienes el Battle Pass para este año? ¿Cuál es el que más te agradó o cuál es el que más quieres? Y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video.